Buenas jóvenes, ¿cómo están? Vamos a dar inicio al laboratorio número 4, que es el peso unitario de los agregados. Bueno, como ya hemos ido viendo en el transcurso del avance, ya hicimos los primeros 3 laboratorios. Este sería el número 4, peso unitario de los agregados. Después de eso veremos peso específico y por último estos 2 ensayos. Y con esto concluiríamos la parte de agregados. ¿Está bien? El laboratorio número 4, peso unitario de los agregados. Vamos a ver una de las propiedades que tienen en nuestros agregados. Bueno, donde determinaremos lo que es su peso unitario. Y lo vamos a hacer en función de unos cilindros estandarizados que ya tienen un cierto volumen. Bueno, la norma de este ensayo es la ACTMC 29, donde nos dice qué equipos y materiales debemos ocupar y el procedimiento que nosotros debemos llevar a cabo para poder realizar el laboratorio. El objetivo de este ensayo va a ser determinar el peso unitario de los agregados. Bueno, y lo vamos a hacer eh, definiendo, ¿no?, lo que es el peso unitario, que es la relación que existe entre el peso y un volumen aparente en los agregados. En este caso, este volumen aparente lo vamos a determinar con esos cilindros estandarizados que se veían en la anterior diapositiva. También vamos a determinar lo que es el peso unitario suelto y peso unitario compactado. Estos dos pesos unitarios son estados en los cuales se encuentra nuestro agregado, en un estado suelto o compactado. Y lo vamos a hacer mediante el método del apisonado con varilla y el cilindro estándar. El fundamento teórico, peso unitario. Como les decía, el peso unitario no es más que la relación que existe entre el peso de la muestra, ¿ya?, y el volumen del recipiente que lo contiene. Por eso es que se dice un volumen aparente, ya es un volumen ya estandarizado. Bueno, el peso unitario no es una propiedad característica física del material, sino es un estado en el cual se encuentra, ya sea en estado suelto o en el estado compactado. Bueno, y estos estados dependen de muchos factores, como ser el tamaño de la partícula, la forma de las partículas del material. El primer punto, el tamaño de las partículas. Sabemos que los agregados tienen unas partículas bastante irregulares. Al momento de nosotros definir este peso unitario, estas partículas, cuando se acomoden en su estado suelto o compactado, van a dejar un cierto espacio vacío por la irregularidad que tienen. Por eso es que, de acuerdo a esa cantidad de espacio vacío que existe entre partículas, va a variar lo que es el peso unitario. También la forma de las partículas, ¿no? Si son bastante alargadas, si son redondas o si son eh, así con puntas bien pronunciadas. Entonces igual eso va a influir. La forma del recipiente. Igual, en este caso vamos a utilizar unos cilindros que, que la norma nos dice que utilicemos, pero también se lo podría hacer con otro tipo de recipientes que estén normalizados sus volúmenes. Bueno, de acuerdo al tipo de recipiente, si se tiene un recipiente cuadrado o un recipiente redondo, no va a ser lo mismo el acomodo que van a tener estas partículas. El tamaño del recipiente también. La posición del material, cómo va a ir puesto el material, ¿no? Si va a estar posicionado de forma vertical o de forma horizontal, y eso igual va a influir en lo que es el peso unitario. También la forma de la colocación. Al momento de colocar el material es lo que se da un mejor acomodo o un acomodo no muy bueno, debido a que si nosotros echamos este material en el cilindro a una altura considerable, una altura bastante alta, entonces el acomodo de estas partículas va a ser muy diferente a cuando se lo eche de un punto mucho más bajo. ¿Ok? Por eso es que es muy importante igual la forma de la colocación. Como les mencionaba, la altura de caída igual. Y la forma de compactación. El peso unitario compactado tiene una forma de compactar, que es con una varilla metálica. Bueno, entonces, si uno no compacta bien, como lo dice la norma, entonces va a hacer que estos resultados
varíen, ¿ya? De un resultado a otro. Y bueno, otros factores, ¿no? Como puede ser tal vez el tema del operario, ¿no? Que está realizando el ensayo, tal vez no lo haga de una buena manera o no tenga los conocimientos necesarios y eso igual puede influir. Peso unitario suelto. Como les decía, hay un peso unitario suelto y un peso unitario compactado. ¿Para qué nos sirve o por qué es muy importante el peso unitario suelto? Esto es muy importante cuando nosotros hacemos el manejo de estos materiales, también el transporte o el almacenamiento. Esto se lo hacen en un estado suelto, ¿ya? No se lo hacen en un estado compactado. Cuando uno va a un lugar a comprar el material, ya sea ripio o arena, pues te lo venden en un estado suelto, no te lo venden compactado. Entonces, por eso es muy importante determinar el peso unitario suelto, saber, ¿no? La relación que existe entre el peso y el volumen que tienen estos, un volumen aparente. Bueno, y como se ve aquí en la imagen, en el laboratorio se lo hace de esta forma, del cilindro y se va soltando el material de forma que este cae libremente, ¿ya? No, después de eso no procede a un proceso de compactación. Después viene lo que es el peso unitario compactado. Ya se denomina peso unitario compactado cuando estos materiales han sido sometidos a un proceso de compactación. ¿Y qué pasa cuando se compacta un material? Cuando está en su estado suelto, las partículas entre partículas dejan un cierto espacio vacío, ¿ok? Ese espacio vacío, cuando uno lo compacta, se rellena por otras partículas hasta un cierto punto. Entonces hace que se reduzca el volumen del material cuando está compactado y por ende hace que aumente más su peso unitario, porque la relación que va a existir entre el peso y el volumen va a ser diferente a como estaba en su estado suelto. Bueno, entonces va a tender a ser mucho más pesado en un volumen mucho menor. ¿Por qué es importante? Peso unitario compactado. Esto se utiliza más que todo en el diseño de mezclas de hormigones, ya que estos materiales, al momento de que se los preparen en el hormigón, estos van a ser sometidos a un proceso de compactación, ¿ya? Durante el proceso de la colocación. Saben ustedes muy bien que cuando se hormigona un lugar, este de aquí tiene que ser compactado o tiene que ser vibrado, tienen que acomodar las partículas para que así no hayan esos espacios vacíos entre partículas. ¿Ya? Entonces se someten a un proceso de compactación. ¿Y cómo se lo realiza eso en laboratorio? Como se ve aquí en la imagen. Estos son los cilindros, se los va dividiendo entre capas y se va compactando, ¿ya? Por número de capas se va compactando con la varilla metálica a una cierta profundidad y una cierta cantidad de golpes. Bueno, eso es el peso unitario compactado. Bueno, ahora pasemos a lo que son materiales equipo. ¿Qué materiales vamos a utilizar para este ensayo? Como siempre, el agregado fino, o arena, y el agregado grueso, ripio o grava. También tenemos entre los equipos que vamos a utilizar un cucharón metálico, una varilla metálica, una brocha, una balanza digital. También vamos a ocupar lo que es un horno, un vernier o pie de rey, que con este equipo nosotros vamos a poder determinar las dimensiones del cilindro, a pesar de que estas ya tienen sus dimensiones para poder obtener lo que es un volumen, igual lo vamos a realizar, ¿ok? Con este equipo que se llama vernier o pie de rey, que permite determinar diámetros internos de este cilindro y las profundidades también. Estos son los cilindros estandarizados, los cuales tienen que ser, hay que determinar el volumen exacto que tiene y lo hacemos con este pie de rey, donde nosotros determinamos el diámetro interno y la altura de profundidad que tiene. Procedimiento. Tenemos que hacer una extracción y preparación de muestra. Como vimos en el laboratorio número 1, tenemos que hacer un cuarteo, ¿no? También este material
Al momento de hacer su peso unitario, se lo tiene que hacer en estado suelto, entonces hay que secar la muestra. Hay que hacerlo en estado seco, perdón. Entonces, este material tiene que ser secado en el horno, como ya saben, a 110 grados más menos 5 durante 24 horas o hasta que tenga su masa constante. Bueno, el tamaño de la muestra de ensayo. ¿Cuánto es la cantidad de material que nosotros vamos a ocupar para este ensayo? Para, para la cantidad, nos dice que tiene que ser un volumen de áridos, tanto gruesos como finos, que sea aproximadamente igual al doble de la capacidad volumétrica de la medida correspondiente, o sea, de la medida de recipiente. Si nosotros tenemos un recipiente de un cierto volumen, para la cantidad mínima que nosotros vamos a ocupar, tiene que ser el doble de ese volumen, por lo menos. Puede ser más, sería mucho mejor. ¿Ya? Estas son las dimensiones del cilindro, donde aquí tenemos el tamaño máximo nominal de los áridos que nosotros tenemos para poder realizar el ensayo, que están en milímetros, la capacidad volumétrica, ¿ya? Del cilindro, los diámetros que deben tener estos cilindros. Hay diferentes tamaños de cilindros para diferentes tamaños máximos nominales de los agregados. Va variando eso. Y aquí nos dan los diámetros, ¿no? Del cilindro que debe tener, la altura, el espesor también de la placa de metal, que está, del cual está fabricado este cilindro. Bueno, en nuestro caso, vamos a utilizar estos dos cilindros, este del tamaño máximo nominal de 16 milímetros, ¿ok? Que va a ser para el agregado fino, y nos dice aquí las dimensiones, ¿no? ¿Cuánto tiene que tener el diámetro interno? 150 milímetros más menos 2. Y para el agregado grueso vamos a utilizar esta de acá, que el tamaño máximo nominal de nuestro agregado es de 25 milímetros, entonces vamos a utilizar este cilindro que es mucho más grande. Se podrán dar cuenta aquí en el diámetro, ¿no? Es mucho mayor, igual la profundidad del cilindro es mucho mayor. Bueno, el peso unitario suelto. Peso unitario suelto se lo realiza de la siguiente forma. Espera un momento. Creo que había un video. Sí, aquí está el video. Perdón. Continuamos. Peso unitario suelto. Primero comenzamos con ese. Peso unitario suelto. ¿Cómo se lo tiene que hacer? Una vez que se haya preparado la muestra con el cuarteo y el material ya esté totalmente seco, lo primero que tenemos que hacer es determinar los cilindros que vamos a ocupar para el ensayo. Y estos tienen que encontrarse completamente limpios y en buenas condiciones. ¿Está bien? Después de eso se tiene que sacar las dimensiones del cilindro, como les mencionaba, con este pie de red. Se saca tanto el diámetro interno como la profundidad que tiene el cilindro. Para mejor precisión en los resultados, es conveniente sacar tres diámetros internos de diferentes lados. Uno de esta forma, el otro perpendicular al anterior y ahí el otro pueden sacarlo de otro lugar. Esos tres valores que ustedes tengan, sacan un promedio y ese va a ser su dimensión del diámetro del cilindro. Los mismos tienen que hacer para determinar la profundidad. Agarran el vernier y en tres diferentes puntos determinan la profundidad que tiene el cilindro y sacan un promedio y ese es su dato de profundidad o de altura del cilindro. Con el diámetro y la altura ustedes ya pueden obtener lo que es el volumen del cilindro. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es vertir el material. Una vez determinado eso, para determinar el peso unitario es vertir simplemente el material. Agarramos con el cucharón metálico y en el recipiente vertimos de forma libre. La altura a la cual tiene que estar ubicada este cucharón metálico dice que no tiene que ser mayor a 2 pulgadas desde la parte superior del cilindro. Entonces, ¿qué significa esto? Que al momento de nosotros echar, no debemos echar de un punto alto, por ejemplo, a esta altura, sino que tiene que ser a una altura no mayor a 5 centímetros o 2 pulgadas, ¿no? Esa es la altura máxima que nosotros podemos echar el material. Por eso es que se considera estado suelto.
¿Ya? Entonces hace lo mismo con el agregado fino y con el agregado grueso. El mismo procedimiento. Hay que echar el material hasta que se llene. Una vez que se llena, como se ve aquí en la imagen, con el agregado grueso se llena todo este recipiente y siempre se tiene que dejar un cierto exceso de este material. ¿Para qué? Para poder hacer lo siguiente. Se tiene que hacer lo que es el enrasado, como se ve aquí en la imagen. Agarramos la varilla metálica y procedemos a enrasar, es decir, a que se nivele, ¿no? En las partículas de agregados aquí con el borde superior del cilindro. Tienen que estar al mismo nivel todas. Bueno, entonces esto hay que hacerlo de forma cuidadosa sin tratar de aplastar el material, solamente enrasar, raspar con la varilla sobre la superficie del cilindro. Bueno, una cosa como observación al momento de realizar este ensayo. Al momento de echar todo esto, el recipiente en el cilindro y donde su base, donde se apoya, donde está sentado, no tienen que sufrir ningún tipo de movimientos o perturbaciones, porque eso va a ayudar a que estas partículas se acomoden tal vez mucho mejor y no muestren un resultado acorde a lo que es un peso unitario suelto. Entonces no tienen que mover este recipiente aquí, en este caso, y tampoco el cilindro al momento de realizar el peso unitario suelto. Tampoco con la cuchara tocar, ¿no? El cilindro, porque eso igual va a afectar de alguna manera. Una vez enrasado el material, el cilindro, con la ayuda de la brocha nosotros limpiamos esta parte de acá, las partes de las agarraderas del cilindro, porque queda cierto material aquí, y también en la parte de abajo limpiamos con la ayuda de la brocha. Una vez limpiado, procedemos a llevarlo a lo que es la balanza digital y determinamos lo que es su peso del cilindro más la muestra, ¿ya? El peso del cilindro más la muestra que hay encima. Entonces ese dato nosotros lo tenemos que registrar. Aquí como ven, se llenan esos datos, se llevan a una tabla, como se ve aquí, donde está el peso unitario suelto, 1, 2, 3. ¿Por qué es 1, 2, 3? Porque este ensayo se lo tiene que hacer 3 veces y se tiene que sacar un promedio. Entonces, todo este procedimiento que ustedes han visto tienen que hacerlo 3 veces. De esos tres veces tiene que salir un promedio y es donde se determina el peso unitario de nuestro agregado que tenemos. Bueno, peso unitario compactado. Aquí tenemos un video explicativo, ¿ok? Donde vamos a ver un poco lo que es el peso unitario compactado. Como ven, aquí tiene el cilindro, está con el cucharón metálico y su varilla. Para el peso unitario compactado se tiene que llenar el cilindro y este cilindro antes tiene que estar dividido en capas. Ya está dividido en 1, 2, 3 capas está dividido. Entonces, para proceder a hacer el peso unitario compactado, lo que se tiene que hacer es apisonar con nuestra varilla 25 golpes, ¿ok? 25 golpes en toda la superficie del cilindro. Pero ojo, hay que tener cuidado que al momento de nosotros apisonar con la varilla, no tenemos que golpear la parte de la base del cilindro con esta varilla. Entonces, la profundidad de esta varilla al momento de compactar no tiene que ser hasta que toque la base del cilindro. Bueno, y ahí se va llenando lo que es la segunda capa y se vuelve a compactar nuevamente con 25 golpes en toda la superficie del cilindro. Como se ve, ahí está llenando su tercer capa y siempre se deja un poco de exceso, ¿no? Igual al momento de apisonar. Y como ven, al momento de apisonar, esa varilla no está penetrando hasta el fondo o hasta la primera o hasta la segunda capa, solamente penetra la tercera capa, ¿ok? Y lo mismo, tiene que dar 25 golpes. Luego de ello,
después de apisonar, de compactar, se tiene que ayudar con la misma varilla para enrazar, sino con una regla. ¿Ya? Ese es el proceso de enrazado, miren. Así se hace el enrazado. Se puede hacer con la varilla o con una regla metálica. Una vez que ya se haya enrazado y se haya limpiado el recipiente, entonces se tiene que determinar su peso del cilindro más muestra. Bueno, eso sería el peso unitario compactado. Ahora veámoslo cómo se realiza en en nuestro laboratorio. Lo mismo, se tienen que sacar los cilindros y ver que se encuentre en buenas condiciones. Este cilindro mucho más grande, ese es el que se utiliza para agregar grueso, el que está aquí, y este para el fin. Como ven aquí en la imagen, hay una y dos, son tres capas, uno, dos y tres. Aquí tiene un volumen ya determinado. Pero igual, siempre se tiene que sacar lo que es el volumen, ¿no? Se determina el volumen con las dimensiones del cilindro. Después de eso se tiene que dividir el cilindro en tres capas, como decía, una, dos y tres capas. Después de ello, al momento de nosotros apisonemos, al momento que hagamos el apisonado con varilla, antes de eso se tiene que haber echado el material, ¿ok? Entonces echamos el material hasta rellenar la primera capa. Rellenamos la primera capa y tenemos que proceder a compactar con esta varilla. Miren cómo se ve, cómo aquí se determina hasta dónde queremos que esta varilla penetre al momento de compactar, ¿ya? Entonces nosotros agarramos con una mano la varilla y con la otra fijamos en esta parte de aquí nuestra mano, cosa que al momento de nosotros bajar todo esto, nuestra mano haga que no entre o haga una compactación más profunda o llegue a golpear la base de este cilindro. Bueno, por eso es que se hace la ayuda con la mano. Lo mismo, se tienen que compactar los 25 golpes en una primera capa, 25, en la segunda capa 25 y en la tercera también 25 golpes. Y estos golpes tienen que distribuirse de manera uniforme sobre toda la superficie del cilindro. Bueno, lo mismo, una vez ya compactado todo, hasta la tercera capa, dejando siempre el exceso, procedemos a hacer el enrasado. ¿Ya? El enrasado cuidadosamente con la varilla. Después de eso también se tiene que limpiar el cilindro con la brocha y se procede a registrar el peso del cilindro más la muestra. Al igual que el anterior laboratorio, perdón, al igual que el anterior peso unitario suelto, se lo tiene que hacer tres veces. Tres veces y sacar un promedio de los tres ensayos que se realizan, haciendo todos esos pasos mencionados. Bueno, y eso sería lo que es el peso unitario compactado. Cálculos. Vámonos a lo que es la fórmula. Tenemos que el peso unitario es igual al peso de la muestra, como les decía la definición. Peso unitario igual al peso de la muestra dividido entre el volumen del recipiente que lo contiene, en este caso el volumen del cilindro. Tenemos aquí que el peso de la muestra, este de aquí, es igual al peso del cilindro más muestra, que este valor es el que nosotros obtenemos en el laboratorio, menos el peso del cilindro. ¿Ok? Donde, como ya le había dicho, PUS es peso unitario suelto, PUC, peso unitario compactado, PM, peso de la muestra, PC más M, peso del cilindro más muestra, y PC, peso del cilindro. BC, volumen del cilindro, encendido en metros cúbicos. ¿Ya? El ejemplo para este laboratorio, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos un peso unitario compactado de agregado fino. ¿Ya? Determinar el peso unitario compactado del agregado fino. El peso del cilindro, peso C, es de 3.760 gramos. El diámetro del cilindro, el diámetro interno es de 15.6 y su altura es de 16.2. Entonces, en los ensayos nosotros hemos obtenido estos resultados. El peso del cilindro más muestras de 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces, después de eso, antes de realizar la parte de los cálculos, tenemos que determinar el volumen del cilindro.
¿Cómo se lo hace? Su volumen del cilindro es igual a pi por diámetro cuadrado sobre 4, multiplicado por la altura de profundidad. Y ya tenemos todos esos datos aquí. Es simplemente reemplazar, donde nosotros vamos a obtener un volumen de 3096,38 centímetros cúbicos del cilindro grande. Bueno, ahora sí procedemos a realizar el cálculo del peso unitario. Primero se tiene que calcular lo que es el peso de la muestra. Vimos que el peso unitario es igual al peso de la muestra sobre el volumen del recipiente que lo contiene. Entonces, el peso de la muestra que nosotros aquí tenemos es lo primero que se tiene que calcular. Peso de la muestra que es igual al peso del cilindro más la muestra menos el peso del cilindro. Aquí solamente nos va a quedar el peso de la muestra. Entonces tenemos peso de la muestra 1 para esta columnita aquí. 1 va a ser igual a 8.920, el peso del cilindro más muestra menos el peso del cilindro, 3.760, y nos dan valor. Lo mismo hacen para esta columna, peso del cilindro, peso de la muestra 2, entonces es el mismo valor. ¿Ok? Se tiene que hacer la diferencia con el peso del cilindro. Lo mismo para el 3. Tenemos el peso del cilindro más muestra, que es el de aquí, menos el peso del cilindro, igual a tanto. ¿Está bien? Ese es el primer paso. Después de eso nosotros determinamos el peso unitario, porque ya tenemos el peso de la muestra, que tenemos 1, 2, 3, peso de la muestra, y volumen del cilindro, que vendría a ser como una constante, que vendría a ser 3096. Peso unitario 1 va a ser igual a el peso de la muestra, que es el peso de la muestra 1, 5160, dividido entre el peso del cilindro, que es el de acá. Entonces eso nos da un valor, 1,66 gramos centímetros cúbicos. Lo mismo hacemos para el peso unitario 2. Utilizamos el peso de la muestra 2, que está de aquí, 5090, dividido entre el volumen del cilindro, donde obtenemos el siguiente dato, 1,38 gramos centímetros cúbicos. Lo mismo hacemos para la columnita 3, ¿no? Decimos que el peso del cilindro, el peso de la muestra, perdón, va a ser igual a ¿cuánto? De la columna 3, igual a 5120, dividido entre el volumen del cilindro y nos va a dar 1,65 gramos centímetros cúbicos. Entonces a todos estos valores nosotros tenemos que sacarle un peso unitario compactado que vendría a ser el promedio de todos estos valores. Donde nosotros obtuvimos un peso unitario compactado de 1,66 gramos centímetros cúbicos. Bueno, y aquí nos da una tablita donde nosotros más o menos podemos ver si nuestro agregado se encuentra, ¿no?, dentro de estos valores usuales que se utilizan, ¿ya? No es que sea definitivo, son valores que nos pueden ayudar, ¿no?, a poder saber si nuestro peso unitario está por buen camino o no, o si ha habido alguna falla con los resultados que se tienen. Bueno, como observación de este laboratorio, al momento de hacer peso unitario suelto, el de no mover el recipiente o la base sobre donde está sentado el cilindro. Eso como observación. Y bueno, al momento de hacer el ensayo, la observación más importante es que este ensayo solo tiene que hacer solamente un operador. Si imagínense ustedes determinar el peso interior suelto, agregado fino, agregado grueso, y también determinar el peso unitario de los materiales. Bueno, como observación de este laboratorio, tenemos lo siguiente, ¿no? Al momento de realizar el peso unitario suelto, no hay que perturbar lo que es la base sobre donde se encuentra el cilindro, ya ni el recipiente sobre donde está, porque eso puede alterar al peso unitario suelto. Lo mismo se tiene que hacer con el peso unitario compactado. Este ensayo solamente lo puede realizar un operario, una sola persona, porque los resultados van a variar si los realizan diferentes tipos de personas. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? En esta parte de aquí, peso cilindro más muestra, miren cómo va variando, no se mantiene un mismo valor. Estos por lo menos están cerca, ¿no? Pero este ya se dispara un poco más. Y eso sucede, ¿no?, cuando lo hace una u otra persona, porque al momento de determinar el peso unitario compactado, vemos los factores que hacen que influyen en el peso unitario. Y una de ellas era la caída, ¿no?, de la barra metálica. Entonces,
Unos lo pueden hacer tales más arriba, otros más abajo, y eso hace que se influya en los valores. Bueno, entonces, eso es como si una sola persona no tiene que realizar todos los ensayos. Imagínense, como le estaba diciendo hace rato, hacer el peso unitario suelto, peso unitario compactado, 3 veces cada uno, es harto, se demora bastante tiempo. Bueno, entonces, lo que se hace en laboratorio es que ustedes realicen el ensayo de cada uno de esos para efectos de que ustedes puedan aprender mucho mejor. Bueno, la aplicación, como vimos, estos valores que nosotros nos utilizamos de peso unitario suelto y peso unitario compactado, nos ayudan mucho en lo que es la aplicación en el transporte y manejo de los materiales y el almacenamiento en cuanto a peso unitario suelto. Peso unitario compactado, bueno, estos valores se lo utilizan en lo que es como dato en la dosificación de hormigones o el diseño de mezclas para hormigones. Bueno, eso sería, chicos, laboratorio número 4.